Ayer decíamos que el doctor Elmis Escribano es licenciado en Pedagogía, Psicología y es doctor en Ciencias Pedagógicas desde el año 1988. Es profesor titular de la Universidad de Matanzas. Fungió desde mayo de 1997 hasta julio de 2014 como vicerrector de Investigación, Posgrado y Relaciones Internacionales de la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Matanzas. Su tesis de grado, La concepción de la educación en la obra de José Martí, fue merecedora del Premio Nacional a la mejor tesis de grado que se defendió en ese año. Ha publicado sistemáticamente resultados de investigación en varios libros, capítulos de libros y revistas cubanas y extranjeras. Ha sido conferencista en eventos internacionales en Cuba, en México. Es grato, ya el doctor lo sabe, que aquí cuenta con la presencia de colegas de México. Usted ha tenido una gran experiencia en ese hermano país. Sabemos que ha estado en muchas ocasiones en México compartiendo y desarrollando programas de doctorado y y participando en otros eventos científicos, y sé que va a ser para usted muy grato. Decíamos que ha sido conferencista entonces en eventos en Cuba, México, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Es coordinador del Simposio Internacional de Educación y Cultura en Iberoamérica desde el año 1996 a la actualidad. Es presidente del Comité Académico de Programa de Maestría en Educación de su universidad desde el año 2000 hasta la actualidad, que ostenta la categoría de programa certificado. Desde su fundación en 1997 es el director de la revista Atena, una revista que yo les compartí, que les mostré la noche de ayer a los colegas que estuvieron en la sesión de inducción y que está alojada en la web de la ciencia. Además, es árbitro de más de 10 revistas internacionales. Es miembro de la Junta de Acreditación Nacional del Tribunal Estatal de Grado Científico de Ciencias de la Educación y del Consejo Técnico Asesor del Ministerio de Educación desde su fundación. Es experto del programa Ramal Sistema Educativo Cubano, Perspectiva de Desarrollo 2021-2026. Ha integrado el claustro de formación doctoral en universidades, como decía, de México, Venezuela y Bolivia. Ha fungido como consultor internacional en diferentes países. Bienvenido, estimado doctor Escribano. Le cedo la palabra para que usted pueda compartir sus experiencias en torno a este tema que nos trae hoy al desarrollo de este curso, la producción científica, el artículo científico. Bienvenido y es un gusto en lo adelante poder compartir con usted y escucharle. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la presentación, mi estimado hermano. Es un placer una vez más compartir con usted y compartir con los colegas que están participando ahora mismo de este curso. Y bueno, por supuesto, un abrazo para todos, un abrazo fraterno desde Cuba para todos en este verano que estamos acá muy caluroso. Yo sé que ustedes allá tienen un frío ahora tremendo y nosotros, bueno, estamos en otro hemisferio. Tenemos acá un calor abrasador, calor de julio y agosto en Cuba. Pero bueno, con ese mismo calor humano vamos a desarrollar este curso. Y quiero dedicar también un saludo especial a todos los colegas que ya se han unido a este curso y con los que ya hemos tenido algún tipo de intercambio. Usted me lo decía anoche, después de la actividad de inducción que tuvo con ellos, y bueno, para mí me es muy grato que hayan colegas que ya nos conozcamos de otras actividades, bien sea de algún webinar o algún curso anterior, pero que ya tengan la experiencia de haber compartido con nosotros. Eso lo celebro de manera particular, de manera especial. Y bueno, por supuesto, si tenemos ahí colegas que son de la Universidad Autónoma de Chiapas, también para ellos un saludo especial, pues bueno, nos unen lazos fraternos con muchísimas personas de allá que queremos muchísimo. Y bueno, hablar de este tema también, les digo que
a mí en el orden personal me resulta satisfactorio, me resulta muy agradable conversar con ustedes y compartir con ustedes, vamos a decir que algunas certezas y algunas cosas en las que me gustaría sugerirles que pensaran, que trabajáramos y que avanzáramos juntos en este sentido. El curso, como ustedes pueden haber visto ya en su título, lo hemos denominado Producción Científica, el artículo científico. Y en la siguiente diapositiva, no sé, yo les comparto aquí, o sea, ya con lo que vamos a contar, con lo que vamos a estar trabajando, aquí se los comparto. O sea, nosotros, yo he tratado de tener, y bueno, muchas de estas cosas ya están listas en la plataforma, de que ustedes tengan un conjunto de textos para profundizar en el estudio y que les sirvan a ustedes de apoyatura para los que siempre desean buscar y saber más. Aquí pueden satisfacer ese interés. Entonces, tenemos textos para profundizar en el estudio, tenemos videos de apoyo, tenemos, y esto es muy importante porque yo les voy a pedir, yo no les voy, o sea, no las pienso revisar, es algo que es propio de la dinámica de este curso en particular. O sea, nosotros elaboramos un conjunto de guías de autoevaluación, porque me interesa, por sobre todas las cosas, vayamos avanzando en el propósito del curso y ustedes se vayan autoevaluando en correspondencia con sus avances y en correspondencia con su trabajo, en función de la temática que tengamos en cada una de nuestras jornadas de trabajo. Entonces, hoy ya, por ejemplo, al finalizar la actividad de hoy, nosotros tenemos la primera guía de autoevaluación. Yo no les voy a pedir que ustedes me muestren, que me envíen la guía resuelta. Sencillamente, ustedes se encomiendan a la labor que le vamos a estar sugiriendo trabajar y después de ello, entonces responden la guía. Y sí me gustaría que me compartieran la evaluación que ustedes piensan haber obtenido de su análisis autocrítico de acuerdo al avance que hayan obtenido. Entonces, esto es materia de recursos. Ya el doctor Fran le decía al inicio que al finalizar, bueno, la actividad de hoy, estoy llevando a un procesamiento, pero esta actividad se graba y ustedes van a tener la actividad grabada, o sea, pueden acceder a ella para algún elemento que necesiten reforzar, algún elemento que requieran volver a escuchar para que, en fin, por los intereses propios del estudio en el tema, necesiten volver a analizar. Y bueno, hay también algunos videos grabados que son de apoyo al tema que también les pueden servir, pueden ser de utilidad y de ayuda. Y en los próximos días les vamos a estar sugiriendo también otros videos que le pueden enriquecer muchísimo. La idea es que ustedes tengan, colegas, muchos recursos y muchos elementos que les sirvan de guía y que les sirvan de ayuda para su trabajo en este propósito de socialización de la ciencia, redacción de artículos, de lo que sea expresión de su producción científica. Y bueno, sé que ya ustedes tienen un cronograma que lo tienen a mano, que vamos a trabajar 2 frecuencias semanales, siempre a las 8 de la noche. Y bueno, esta es la forma en que podemos intercambiar. Si alguien requiere, por supuesto, tener un intercambio conmigo, ahí está mi correo, pueden acceder también a través de mi WhatsApp, pero pueden, o sea, podemos mantener una comunicación directa, una comunicación inmediata, en el sentido de lograr el desarrollo de un curso lo más eficaz posible en este sentido. Entonces, vamos a la siguiente lámina para analizar, o sea, para mostrarles el objetivo del curso. Ustedes pueden ver aquí, ahí en la izquierda, el objetivo queda en favorecer la producción científica y, por supuesto, la escritura de artículos científicos como
parte del desempeño profesional de los investigadores y los docentes de la educación superior. Hoy día se ha elevado muchísimo la exigencia en este sentido en la mayor parte de las universidades del mundo entero. Es una cuestión de que usted existe como docente, como investigador, en tanto tiene que publicar. Es una exigencia que se ha establecido en este momento y bueno, tenemos que responder a ella. En la parte de la derecha de esta misma lámina en la que estamos, yo les anoté ahí 4 elementos que son, vamos a decir, que recogen la lógica de lo que vamos a trabajar en este curso que comenzamos. Hoy yo quiero compartir con ustedes algunos datos y algunas informaciones en lo referente a esta primera idea que está anotada arriba, la producción científica y la difusión de la ciencia. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es necesario que nosotros dediquemos esta jornada, dediquemos este tiempo, dediquemos este esfuerzo a hablar de producción científica y de difusión de la ciencia? ¿En qué esto nos contribuye a nosotros en el orden individual, pero en qué nos contribuye como institución de educación superior, en qué nos contribuye como Estado, como país, como área o como región, incluso yendo a una agrupación un poco más extensa, más extendida a nivel regional? ¿Por qué es necesario publicar? Y ese es un elemento en el que vamos a estar pensando, vamos a estar reflexionando, porque en muchas ocasiones yo he sido testigo de ello, en programas doctorales, en programas de formación académica, en cuerpos académicos en que están reunidos los profesores, se les hace una exigencia de que es necesario que escriban un artículo, que publiquen un artículo, que presenten una ponencia de un evento, pero todo ello en razón de qué. ¿Por qué esto es tan necesario? ¿Y por qué nos va prácticamente nuestra existencia como profesionales en la educación superior en tanto logramos que nuestro trabajo se logre visualizar, se logre publicar de manera apropiada? Entonces, quiero conversar con ustedes sobre ese tema, que es un tema lógico, un tema histórico, y verlo en esa relación contextual en el caso específico de América Latina y en el caso específico de nuestras instituciones de educación superior. En segundo lugar, bueno, como un elemento que es expresión de la producción científica, o sea, lo que usted es capaz de escribir, lo que es capaz de elaborar, eso es necesario socializar. Y una de las vías de socialización lo constituye, sin ningún lugar a duda, la redacción de artículos científicos. Entonces, vamos a dedicarnos en el curso a hacer, vamos a hacer una ruta crítica de cómo llegar a escribir o cómo poder adelantar lo más posible la escritura de un artículo científico. Y a eso nos vamos a dedicar en los próximos 3 encuentros. Vamos a estar trabajando en función de la escritura de un artículo científico. Y esa sería, colegas, prácticamente lo que pudiéramos decir que sería la evaluación final, o sea, tener un artículo listo para publicar. Sería el mayor anhelo del alcance del curso, que todos los congregados esta noche en este curso logremos tener un producto a mano, algo preparado que se pueda postular a una revista científica, listo para que sea evaluado, listo para ser publicado. Esa es la lógica que recoge el interés de este curso y por lo que vamos a estar conversando con ustedes en estas noches de lunes y de martes de este periodo de tiempo. Entonces, si alguien tiene algo que preguntar, que decir en el transcurso de nuestra exposición, sin ningún tipo de problema, abre su micrófono y atiendo la pregunta, el cuestionamiento en el caso que sea necesario. Pero les propongo trabajar de esta manera y que esto que les traigo, colegas, sea la lógica de nuestro trabajo. Entonces,
como estamos básicamente en el ámbito de el desempeño de profesores universitarios y podemos incluso tener un alcance que no solo sea Bolivia. Y bueno, en los últimos tiempos hemos tenido profesores bolivianos, hemos tenido profesores de Chile, hemos tenido también ecuatorianos, hemos tenido de México, El Salvador, hemos tenido en nuestras actividades acá, hemos tenido profesores de muchísimas instituciones de educación superior de América Latina. Vamos, yo les propongo comenzar, para entender bien este tema, yo les propongo comenzar por entender cuáles son los principales desafíos que tiene hoy la universidad en América Latina. Cuando digo hoy la universidad en América Latina, vamos a entender cuáles son los desafíos de las instituciones, de este tipo de instituciones en nuestro continente. Y a esto, colegas, nos va a estar dando ideas de por qué es necesario, por qué es más que necesario, casi urgente, el hecho de que nosotros nos preparemos muy bien y publiquemos el resultado de nuestro trabajo. Entonces, yo les he resumido, vamos a decir, 3 ideas principales: las problemáticas y los desafíos de la educación superior en América Latina. De esto, si a alguien les interesa, tenemos muchísima bibliografía a mano, sistematizada, revisada, y la podemos compartir con ustedes. Ahora, el primer gran desafío, el primer gran problemática que tenemos en este orden es el acceso a la universidad, a la educación superior en América Latina. O sea, ¿cuál es el desafío? La democratización de la educación superior. Entonces, a esa democratización en la que sin ningún lugar a duda hemos venido avanzando y tenemos hoy, ya entrando en la tercera década del siglo XXI, mucha mejor situación que años anteriores. Aún hoy nosotros tenemos que señalar que es necesario continuar democratizando la universidad, pero hoy con una cualidad diferente. O sea, y esa cualidad apunta a que seamos más equitativos y que seamos más inclusivos en este orden, en todos los sentidos y en todo lo que representa la inclusión y la equidad en materia de democratización. Yo aquí les traigo unos datos para compartir con ustedes, porque bueno, hablamos de aumentar, de elevar los niveles de democratización. Ahora, ¿hacia dónde tendría que ser? Por ejemplo, hoy prevalecen las carreras de ciencias sociales. Este es otro orden de razonamientos que queremos compartir con ustedes. El desarrollo pleno, el desarrollo integral de las naciones, de nuestras naciones, podemos consagrarlo únicamente al hecho de que prevalezcan carreras de ciencias sociales en lugares donde, por supuesto, hace falta impulsar, desarrollar las carreras que tengan que ver con el desarrollo de exportación, de producción y de trabajo con nuestros recursos naturales. O sea, hace falta dar cauce a el desarrollo industrial, el desarrollo tecnológico. En este sentido es fundamental. Los grupos de naciones en el mundo que más han avanzado sobre la base de ese tipo de carreras, de ese tipo de estudios. Y hoy prevalecen en nuestras universidades las carreras de ciencias sociales. Ese es un primer elemento donde nos evidencia un desequilibrio en este orden. Ahora, miren esto, independientemente de que más del 60% de las universidades de nuestro continente son privadas, la matrícula mayor de la educación superior en el continente se concentra en las universidades públicas. Y en muchas ocasiones sucede además que no en todas las universidades, como vamos a ver más adelante, no en todas las universidades se logra un desarrollo parejo de sus procesos y de sus funciones sustantivas. O sea, hay universidades que son universidades docentistas y que se concentran en programas de formación y tienen una amplia oferta, una oferta educativa variada en materia de programas de pregrado y de posgrado, pero no realizan investigación científica
tampoco se vinculan con la comunidad, no se realiza debidamente la extensión universitaria de manera pareja a estos desarrollos que les estoy diciendo en programas de formación, y eso, por supuesto, no guarda correspondencia con el deber ser de las instituciones universitarias y con lo que fue demandado y fue luchado a inicios del siglo XX con la reforma universitaria que se llevó a cabo en Córdoba. O sea, ese es un primer elemento, colegas, que quería presentar ante ustedes de una manera muy resumida, pero que encierra un número importante de problemáticas a tener en cuenta. En segundo orden de ideas, en la siguiente lámina, estamos viendo un segundo problema, que son las restricciones del gasto público. Más adelante vamos a ver más elementos sobre esto, ya específicamente dirigidos, o sea, quiero verlo aparte en lo que se refiere a la inversión dedicada a educación superior, al gasto que representa un graduado de una determinada carrera y a lo que conlleva también la investigación en el ámbito de la universidad. Creo que eso es también muy importante en este sentido y en estas reflexiones que estamos haciendo acá. O sea, que el fenómeno que nos estamos enfrentando y que ahora se nos ha recrudecido en gran medida es a la reducción de financiamiento por parte del Estado hacia los centros de educación superior. O sea, esto venía dándose como problema, pero ahora a causa de la contracción que han tenido nuestras economías, una razón lógica, a causa de la pandemia y que los gobiernos han tenido que dedicar muchísimos recursos, muchísimo dinero a ese elemento, viene dado, o sea, esto ha traído consigo un nivel importante y significativo de reducción del crecimiento económico. Y por supuesto, al haber esa reducción de crecimiento económico, se reducen los gastos dedicados a fondos de finalidad pública. Y dentro de ellos cae la educación, por ejemplo, el sistema de educación pública en general, ¿no? Que arranca en la educación inicial, termina en el bachillerato, pero incluye también la reducción de financiamiento por parte del Estado a las universidades. Está también, enfrentamos el hecho de que el sector privado, en sentido general, en nuestro continente, no aporta, no estimula lo suficiente, y de este tema podemos también hablar muchísimo en ese orden. Pero esto hoy representa una problemática, tanto en el orden de los programas que se pueden generar en vínculo con la sociedad, en vínculo con la producción y con los servicios en el continente. Hoy no aporta lo suficiente a la formación, pero no aporta mucho menos al problema al tema de la investigación y de la innovación. América Latina es la región que menos invierte por estudiante matriculado en el mundo entero. O sea, esto funciona casi que de manera general para la educación básica y funciona también para la universidad. Y es la inversión también de las más pobres, casi que es una inversión paupérrima, lo que se dedica a investigación, desarrollo e innovación, que es de 0,5, colegas, del Producto Interno Bruto. Para que nosotros tengamos una idea de cuáles son nuestros niveles de atraso. Bueno, yo les compartí, vamos a hacer una digeración un momento y voy a compartir con ustedes algunos datos que les traigo. Eso yo les propongo que ustedes después lo lean. Ya en la plataforma está listo un artículo para la consulta de ustedes, un artículo que es del 13 de julio del 2021. Fíjense, muy actualizado. Esto es de la semana pasada, 13 de julio del 2021. Y ese artículo quise compartirlo con ustedes porque se parte de una interrogación. Dice, ¿está la investigación latinoamericana en declive? O sea, parte de esa pregunta. Y ahí presenta un
conjunto de reflexiones muy interesantes por personas que en definitiva son protagonistas de la ciencia en distintos países, países muy destacados de nuestra región. Aquí, por ejemplo, una investigadora muy destacada mexicana señala, por un lado, la ciencia ha sido tan relevante durante la pandemia, esto es importante y hay que tenerlo en cuenta, y los científicos han obtenido cierto reconocimiento por su trabajo, y por otro, hay limitaciones con el presupuesto y no hay suficiente dinero para financiarlo todo. O sea, independientemente que en otra ocasión, nosotros en otra ocasión hemos hablado de ese tema, hay un reconocimiento a profesionales de la educación superior y hay un reconocimiento, o sea, a las universidades, y hay un reconocimiento al científico. Pero eso se obtiene, vamos a decir que a nivel de conciencia popular, de psicología popular, pero no se manifiesta de esa forma en la respuesta del Estado hacia este fenómeno en materia de financiación. Por ejemplo, aquí hay una frase que yo les quería compartir a ustedes, de Fernanda Esteban, profesora asociada de la Escuela de Economía de Sao Paulo, que afirma: la situación fiscal de Brasil ha sido muy difícil, por lo menos desde el 2014. Luego la pandemia no hizo más que empeorar las cosas. Sigo más adelante y hay un elemento aquí muy significativo que comparto con ustedes, que dice, o sea, que la administración de Bolsonaro, seguimos en Brasil, recortó el presupuesto de inversión del Ministerio de Ciencia en un 34% este año. Óigame, 34% significa que se dejó de financiar una importante cantidad de investigaciones y de acciones de esta naturaleza, especialmente en las universidades brasileñas. Se dice que Bolsonaro se había comprometido anteriormente a aumentar el gasto en investigación y desarrollo del 1 al 3% del Producto Interno Bruto, pero hasta ahora esto no se ha materializado. O sea, al contrario, realmente Bolsonaro lo que ha hecho ha sido mofarse de la investigación, de los científicos, de las universidades y descreer de todo esto. O sea, esto ha traído como consecuencia que, vamos a decir que Brasil, que es el país que más desarrollo, que más avance ha mostrado en este tema en el continente, hoy es uno de los que más afectado se ha manifestado en ese sentido, sin ningún lugar a duda. Acá, por ejemplo, les tomo unas apreciaciones de Rodolfo Barrera, que es coordinador de la red de indicadores de ciencia y tecnología para Iberoamérica e Interamérica en Argentina. Y señala este señor que en el 2019 había 2.91 investigadores por cada 1.000 personas empleadas en Argentina. Señala que en comparación con un promedio regional de 1.23, pero el gasto en Argentina de investigación y desarrollo fue apenas del 0.49% del Producto Interno Bruto, en comparación con el 0.58 en toda América Latina. Ese 0.58, colega, es ínfimo. Y es a donde quiero insistirles en esto, porque quiero ponerle un par de ejemplos en ese sentido. Barrera añade que los bajos niveles de investigación en el sector empresarial argentino, al igual que ocurre en otros países en desarrollo, impide que la nación alcance su objetivo de invertir el 1%, tan solo el 1% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Solo el 20% del gasto en investigación y desarrollo en Argentina procede de la industria, que es lo que les estaba diciendo hace un rato también, en comparación con el 62% en Estados Unidos y el 41% en Canadá y el 36% en el conjunto de la región latinoamericana. Algunas de nuestras universidades están muy bien desarrolladas en materia de investigación y desarrollo y participan en redes internacionales. Y hay casos en los que intentan relacionarse con en el sector empresarial, pero no hay una demanda en ese sentido, por lo que es muy difícil conseguirlo, señala este
observador de la problemática que estamos poniendo a consideración de ustedes. En realidad, colega, es una problemática muy difícil a la que estamos haciendo referencia. Se le dedica, en sentido general, muy poco dinero a la actividad de investigación y desarrollo. Y si no tenemos recursos, si no tenemos financiamiento, es muy difícil sostener programas, proyectos de desarrollo en este sentido. Y por supuesto, tener entonces el resultado del que vamos a hablar y el que vamos a publicar. Por eso es que me he detenido en este aspecto. Y es entendible entonces el hecho de que hoy las mejores revistas que usted se puede encontrar en todo el continente, sin ningún lugar a duda, por su posicionamiento en redes internacionales, en bases de datos especializadas, entre ellas, por supuesto, la web de la ciencia, las mejores revistas, colegas, sean las brasileñas, porque tiene un sustento detrás. Y ese sustento estaba en materia de política, en materia de recursos y en materia de programas y de proyectos de investigación. O sea, vamos a decir que la coherencia de un sistema que funciona en pro del bien público. Y a la vez, estos recursos, por supuesto, ya el sistema se comienza a debilitar y comienza a tener falencias. Y ese es un elemento del que se ha estado criticando en este sentido. O sea, estamos hablando, fíjense, de que no llegamos, o sea, que la inversión en investigación, desarrollo e innovación es de apenas del 0,5% del Producto Interno Bruto de nuestras naciones, que ya en sí son subdesarrolladas. Sí, yo tengo un par de ejemplos que realmente es hasta penoso situar este número en comparación con otras naciones. Por ejemplo, pero por poner esos dos ejemplos, Holanda e Israel dedican entre el 4 y el 5% de su Producto Interno Bruto a investigación, desarrollo e innovación. Vuelvo a repetir, 4 y 5% de su Producto Interno Bruto en función de investigación. Es lógico entender entonces los niveles de desarrollo que tiene la agricultura en ambos países. Uno es un país prácticamente desértico, árido, y sin embargo su agricultura es exitosa. Otro es de los Países Bajos. O sea, es un país que se ha levantado entre lagos, entre zonas verdaderamente inundadas y tomadas por el mar, y de las agriculturas de más rendimiento y de mejor desarrollo en el mundo es la holandesa. Producciones muy diversificadas y con altos niveles, con la presencia de muy altos niveles de tecnología y desarrollo en este sentido. Pero a esto se llega a través y por el camino que establece la ciencia. Y cuando la ciencia tiene un presupuesto y es respaldada por una política y tiene en este sentido una situación muy favorable. Entonces hay despegue, hay desarrollo. A los que le gusten el deporte, ahora está en pleno desarrollo, en pleno acontecimiento, lo que yo siempre me gusta decirlo así, lo que es el evento mundial más importante que se hace en todo el universo, que son las Olimpiadas. Se une a la mayoría de los países del mundo en una posición fraterna. No se discute otra cosa, se habla de capacidades físicas y de rendimiento en un ambiente eminentemente fraterno. Pero lo traigo aquí a colación porque Holanda, que es un país pequeñísimo, tiene presencia de atletas con un altísimo rendimiento en la mayoría de los deportes. Y miren ustedes dónde está, cuál es su extensión geográfica, cuál es la cantidad de habitantes que tiene Holanda. Han aplicado también la ciencia a programas de desarrollo en sus universidades, a programas de desarrollo social y a programas de desarrollo del deporte. Y por eso han avanzado también tanto en este sentido. Y usted los ve luchando por obtener una medalla en deportes colectivos, en deportes individuales que requieren, como son o como es hoy el deporte mundial, está mediado por altísimos desarrollos de la tecnología, de la ciencia y de la investigación. Y Holanda es un ejemplo en este sentido. Por eso quería subrayarles a ustedes la relación que habría
entre financiamiento, investigación, desarrollo e innovación, y por supuesto eso tiene mucho que ver con la producción científica. Y ese es un desafío que hay para la educación superior latinoamericana por los sistemáticos cambios, zigzagueos y restricciones en el gasto público dedicado a la educación superior y específicamente a la actividad de investigación y desarrollo en el continente. Entonces, el tercer reto, el tercer desafío que tenemos para las universidades en América Latina está, o lo denominé, que es la internacionalización. O sea, es aquel desafío que va encaminado a elevar de forma sostenida, de forma sistemática, el impacto internacional. Lo que ocurre hoy, que en la mayoría de los rankings de las universidades, los rankings de la ciencia, etcétera, etcétera, se le da mucho énfasis a la cantidad de artículos situados en la web de la ciencia, la cantidad de citaciones, la cantidad de patentes, la cantidad de premios Nobel que tienen los claustros universitarios que tienen nuestros países, etcétera, etcétera. O sea, todo está en función de la producción y de la generación de conocimiento y a la generación de ciencia. Entonces, en ese orden es que camina el impacto y la internacionalización de las universidades. Y tener presencia en redes profesionales, en redes de conocimiento, en grandes y prestigiosas bases de datos donde se van a registrar estos elementos de lo que nosotros estamos hablando hoy acá con ustedes, y es también en el establecimiento de lazos activos, sistemáticos, entre la universidad, entre la sociedad y entre los sectores de la producción y de los servicios que se tienen que nutrir necesariamente del potencial intelectual, científico, investigativo que tienen las universidades, que en relación con ellos lo que va a ocurrir es lo deseado. Se van a generar empleos, se van a generar desarrollo, se van a generar oportunidades y se van a generar eficiencia y bienestar social de ese vínculo que estamos hablando y que es lo deseable, y que en ese orden avanzamos poco, colegas. Y para eso hace falta ciencia, hace falta investigación y hace falta, por supuesto, desarrollo. Hay un último dato aquí que me gustaría compartir con ustedes en la siguiente diapositiva. Es que Latinoamérica concentra solo, y es un dato bastante bajo, el 0.53 de los científicos más influyentes en el mundo. El 0.53. Y de ese 0.53 lo representan en su gran parte científicos brasileños. O sea, son 32 científicos latinoamericanos y de ellos 15 son brasileños. Como les decía, tiene que ver con la relación que les establecía hace un momento de la situación de Brasil, que viene o está, vamos a decir, caminando en declive en este orden. Y en un ranking que publicó la base de la web de la ciencia, Clarivate Analytics, fue hecho a partir de los datos de más de 33.000 revistas entre el 2006 y 2016 y del análisis de 21 campos de la ciencia naturales y social. Y de ese campo del que estamos hablando se evidencia lo proclive, lo poco proclive que hemos sido, en este caso en función de evidenciar desarrollo de nuestras investigaciones, resultados, y que esos resultados tengan amplia visualización y presencia en esa base de datos. O sea, y realmente es poco lo que hemos mostrado y es poco lo que hemos hecho en este sentido. O sea, y para eso hace falta formar el potencial, tener un presupuesto y vincularnos, o sea, en una corriente, que es una corriente productiva de conocimiento y que nos hace después publicar, socializar esa producción de conocimiento que tenemos en redes, en amplias vías que tenemos que tener acceso. Entonces, esto, colegas, creo que es
un contexto, o sea, quería caracterizar el contexto en el que nos estamos desenvolviendo y de por qué insistir, de por qué es necesario que nos preparemos bien en el ámbito de la investigación. Hagamos investigación y por supuesto cuando hagamos esa investigación llegamos a otro paso propio y lógico en el trabajo de la ciencia, en el trabajo científico, que es el de cuando tengamos la producción científica, que es el de la socialización. En la siguiente lámina, yo traté de recoger una lógica para explicar, bueno, para yo compartirlo con ustedes y para que lo podamos entender con claridad. Yo siempre he entendido esta problemática situando en la base de todos los procesos, en el proceso de mayor importancia y en el que sobre la base de que se desencadena todo lo demás, la investigación. O sea, nosotros tenemos que tener en nuestras universidades, en nuestros cuerpos académicos, en nuestras cátedras, en nuestras academias, la investigación como un factor, como un proceso, como una función esencial, por todo lo que desde el punto de vista social genera y propicia la investigación, el nuevo conocimiento, la nueva tecnología, la nueva producción o el nuevo servicio que se vaya a propiciar en un momento determinado, tuvo que tener en su base como cosa lógica un proceso investigativo. Entonces, este proceso investigativo que va a generar práctica social transformadora y que va a generar beneficios, va a generar también, va a generar un impacto en el orden de la ciencia de lo que nosotros seamos capaces de socializar, de escribir y de publicar. Entonces, esta lógica, a mí me gusta entenderla y explicarla, situando, insisto, en la base de todo, la investigación. Cuando tenemos resultados de investigación, entonces podemos transformar, podemos hacer más eficiente, ahorrando tiempo, recursos humanos y recursos materiales. Entonces, ahí estamos en presencia de procesos de innovación. O sea, estamos innovando cuando sobre la base de un conocimiento nuevo podemos generar nuevas prácticas y podemos generar, en definitiva, un mejoramiento o hacer más eficiente cosas que tendríamos que hacerlo como por lógica, con más tiempo o con mayores recursos. O sea, con la investigación, entonces estamos facilitando procesos innovadores en todas las ramas, en todas las expresiones de la vida social, a nivel ya de nación, sin ningún lugar a duda, a nivel incluso de región o de contexto, desde el punto de vista local, recoge también esta lógica de la que estoy diciendo. Entonces, no podemos aspirar a que tengamos desarrollo si estamos violentando estos dos elementos anteriores. Entonces, si hablamos de desarrollo, sería un discurso vacío. Sería un discurso que no es consecuente porque no vamos a tener transformación ninguna. La transformación empieza en este sentido. Cuando investigamos para transformar y la innovación se encarga de cambiar y de hacer más eficientes los procesos, las funciones que se hacen a nivel de instituciones, a nivel de negocios, a nivel de empresas, a nivel de servicios, de lo que nosotros nos propongamos hacer mejor. Y eso es un elemento generador de desarrollo. Hace muchísimos años el mundo conoció el milagro de lo que le llamaron los tigres del sudeste asiático. O sea, de cómo salieron a la palestra Hong Kong, Malasia, y estos lugares que se convirtieron en productores de tecnología y estas economías se dispararon y el dinero en el mundo, las oportunidades en el mundo se movilizaron hacia ese sector, hacia esa región, perdón. Entonces, esto tuvo, por supuesto, fue el efecto de una política que priorizó, ante todo, la investigación y la innovación y y trajo consigo un desarrollo en múltiples esferas de la vida social en esa parte del mundo, sin ningún lugar a duda. Y hoy, por supuesto, eso ha generado un compromiso de transformación también en materia de educación y de hacer mejor la formación desde los niveles elementales hasta la universidad, porque se quiere corresponder de una manera más activa a formar mejor a las personas en este orden. Ahora mismo se está desarrollando una nueva mirada
y se está preparando una transformación radical de la educación en Japón, una sociedad, perdón, que descansa la lógica y la filosofía de vida en la ciencia, en la investigación, en el desarrollo, en la investigación, en la tecnología, sin ningún lugar a duda. Y están preparando, insisto, un cambio importante en la concepción de la educación, un cambio drástico. Y es sencillamente para dar cauce a esta lógica de la que nosotros estamos hablando, de investigación, innovación y desarrollo. Y esto, la mayoría de los entendidos que hoy hablan en el mundo de este tema, dice que los países como nosotros son los que más deben prestarle atención, porque es la forma en que podemos transformar nuestras economías y nuestra situación social. O sea, los países pobres son los que más consecuentes deben ser con la generación de oportunidades para investigar, innovar, porque esto propicia desarrollo. Entonces, teniendo esta lógica como base, entonces vamos a tener la oportunidad o vamos a tener como efecto producción científica. Es cuando las personas que han sido los protagonistas de estos procesos o han participado de ellos, se ha ido generando y se ha ido acumulando una experiencia desde el punto de vista científico de todo el proceso que se ha llevado a cabo, investigativo o innovador. Y esto entonces requiere que sea escrito, que sea publicado, que sea presentado en distintos espacios en que se reúnen profesionales y deben entonces debatir e intercambiar sobre ello. Entonces viene la otra parte, el otro proceso, el otro momento importante en el desarrollo de la actividad científica en sentido general y que cierra ese ciclo, que es la socialización. ¿Por qué es importante, en definitiva, socializar lo que se escribe? ¿Por qué es importante que se conozcan dentro de determinada comunidad con un determinado rango o alcance lo que se ha hecho en un momento determinado? Entonces, quiero que en la próxima lámina, yo les escribí esto para que les quede en la próxima lámina, qué es, o sea, qué definimos como producción científica, para saber de qué hablamos cuando hablamos de producción científica y que el artículo científico, vamos a decir que es un componente, es un elemento de esa producción científica. Decimos que entonces esa producción científica es la expresión del nuevo conocimiento que se genera como expresión de la actividad en materia de investigación que se ha desarrollado en cualquier rama de la ciencia, en cualquier esfera del saber. O sea, ese nuevo conocimiento que ha aparecido y que tiene validez desde el punto de vista científico es expresión de esa producción científica. Puede estar inédito o publicado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el mundo contemporáneo, la ciencia que no se ve, esa ciencia no existe. O sea, de el momento de estar inédito a estar publicado tiene que ser lo más corto posible, porque con la celeridad que cambia hoy y que aparecen nuevos conocimientos y que aparecen nuevas teorías, lo que usted ha producido en un momento determinado, con validez científica incluida, puede resultar obsoleto si no se lo publica, porque va a ser rápidamente superado por la vida, por la propia ciencia. Si se tiene en cuenta el ritmo con el que hoy está multiplicándose exponencialmente el conocimiento y la información. Perdón, que se está multiplicando el conocimiento y la información a escala mundial. A unos escasos 70 y tantos días, unos 75 días, ya se está duplicando el volumen de información que se ha acumulado ya en toda la historia de la humanidad. Eso es una cosa extraordinaria en materia de información disponible. Entonces, el ciclo, insisto, entre lo que usted, el conocimiento que usted tiene, y es un conocimiento de valor, como expresión o como resultado de una actividad investigativa, debe ser socializado de inmediato. Y aquí especialmente en el ámbito científico y académico se inclinan los profesionales por publicar.
independientemente de que existan otros espacios que son deseados, como el hecho de participar de una red de intercambio profesional en el orden científico, en el orden social. O sea, esa producción científica, insisto, contiene resultados de la ciencia como actividad social y como actividad organizada. Entonces, en la siguiente lámina, estamos ahí insistiendo sobre qué cosa es, en algunos trabajos, en algunos artículos, se le llama también comunicación científica, o sea, socialización o comunicación científica o comunicación de la ciencia. Y alude, colegas, en sentido general, alude a el proceso de difusión, de socialización, de hacer público un determinado conocimiento, una determinada experiencia de carácter científico a un determinado nivel. O sea, usted fue a un evento y participó en ese evento y allí socializó ese resultado. Eso está expuesto a un determinado nivel. Lo que pasa es que hoy, al nivel en que estamos ya participando del desarrollo científico y tecnológico, lo que usted presentó en un evento no se quedó allí propiamente para los que estaban siendo protagonistas o testigos inmediatos de lo que del material, del texto, del resultado presentado. Ya esto hoy pasa a redes, pasa a ser publicado y inmediatamente está siendo objeto de lectura en el otro hemisferio, que está en la otra parte del mundo, está siendo leído, siendo consultado. Si no, baste solamente entrar a una revista y ver los índices de lectura que tienen los artículos y ver dónde, el nivel, la zona geográfica de procedencia de los lectores de esos artículos para que nosotros nos sorprendamos en este sentido. O sea, se favorece también mediante la socialización del debate, la refutación, el enriquecimiento de los resultados de la investigación. Y si a alguien le dicen que tienen que publicar, el sentido que tiene la publicación y que tiene la socialización de los resultados de la ciencia es este, colega. O sea, donde el científico, donde el autor de un resultado sostiene un intercambio directo, sea el medio, un medio digital, sea un espacio presencial entre colegas en un debate, sea presentado o publicado en una revista, es importante que se tenga, vamos a decir que un nivel de concientización de cuál ha sido la recepción que ha tenido el conocimiento que se ha puesto en función pública, la información que se ha puesto en función pública y el efecto que ha tenido quienes lo han citado. Ya hoy hay muchísimas facilidades en el orden de las opciones que están en línea. Usted puede saber quién lo leyó, quién lo citó y le pueden decir la cita suya, qué se ha dicho o para qué han utilizado un fragmento del artículo que usted ha publicado. Y eso es muy importante porque a usted le llega esto como una retroalimentación de lo que se ha venido, cómo se ha venido utilizando el material que usted aportó, el conocimiento que usted aportó. Y eso inmediatamente le trae un efecto de que enriquecimiento o que tenga que mejorar o que tenga que reconsiderar lo que usted publicó. Y hace inmediatamente uno, vamos a decir que el efecto social es un efecto de mejoramiento y de fortalecimiento de la ciencia y de las posiciones científicas y de las metodologías empleadas y de los resultados y de la validez de los resultados defendidos. Es todo esto redundante o en todo esto redunda la posibilidad de difundir y de socializar un determinado conocimiento con un alcance considerable que hoy tiene cualquier medio en que se tome como punto de partida para difundir información y conocimiento con un carácter científico. Y ya les digo, esto se ha venido estableciendo y ya hoy no se concibe la ciencia contemporánea despojada de este último paso, que es el paso de la socialización y la difusión de sus resultados. Entonces, esto, insisto, es muy importante, colegas. Entonces, en la siguiente lámina
les hago aquí, vamos a decir que esto que hemos hablado está resumido en la próxima lámina. No creo que sea necesario volver sobre ello, o sea, por qué es necesario publicar específicamente artículos científicos. Entonces, esto yo se lo desglosé en dos niveles, en nivel personal y en un nivel social. Ahí nos pasamos con la lámina que estamos viendo. Ahí vamos a quedarnos en este momento. O sea, en un nivel social y en un nivel personal. En el nivel social vamos a decir que es esto de lo que hemos venido hablando, porque la socialización contribuye en sentido general al desarrollo de la ciencia en cualquier lugar del mundo, en cualquier espacio. O sea, eso es lo deseado, que se socialice y se fortalezca y se retribuya de alguna manera a la sociedad lo que la sociedad dedicó al desarrollo científico. Y en el orden personal, porque usted en el plano individual, como un profesional que está constantemente en formación, necesita tener un resultado del efecto o un efecto de lo que usted ha hecho, cómo ha sido recibido, cómo se ha valorado. Y esto, por supuesto, es también un propósito en materia de formación y de desarrollo creciente de habilidades para el trabajo en materia de ciencia. Entonces, yo prefiero aquí, les propongo tomar una pausa de unos 10 minutos, o sea, hacer una parada de unos 10 minutos, porque me interesa que esta segunda parte que nos queda, que es muy breve, muy práctica, hagamos algún ejercicio en línea para probar algunos elementos y ustedes puedan visualizar algunas de las cosas con las que vamos a estar trabajando en lo sucesivo. Ahora les propongo, ahí donde hay muchísimo frío, que hagamos una pausa de 10 minutos para prepararnos un té bien caliente, un café bien caliente, y dentro de 10 minutos retomamos la actividad para entrar y poder trabajar en alguna base de datos, en algún sitio especializado en materia de publicación. Muy bien, muchísimas gracias entonces, doctor. A las 21:15 nos reunimos. 21:15 nos volvemos a encontrar todos los colegas, bien, para seguir trabajando en... Muy bien, correcto. Bien. Está bien, gracias. Vale. Gracias, doctor Frank. Gracias.